Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de Tecnoteca. Hoy vamos a conocer un poco más en profundidad al Motorola Moto G8 Power Lite, el hermano menor del G8 Power. Para darnos noción entre qué gama está ubicado este teléfono, es un gama media barato, un gama media simple o si no también puede ser un super gama baja. Más adelante vamos a comparar sus especificaciones con su hermano mayor, el G8 Power, pero en principio vamos a verlo físicamente. Tenemos una pantalla grande, es un teléfono alargado, una pantalla de 6,5 pulgadas y vemos que en la parte superior tenemos un notch tipo gota. Nos vamos al lateral derecho y tenemos los clásicos botones para bajar y subir volumen y el de bloqueo con un texturizado especial. Y del otro lado, en la parte izquierda, tenemos la ranura para la doble SIM. Si nos vamos a la parte superior, tenemos solamente el jack para auriculares y en la parte inferior tenemos un micrófono y una entrada micro USB tipo A, no es tipo C. Después en la parte de atrás tenemos tres cámaras, la principal de 16 megapíxeles, una secundaria de 2 megapíxeles que es para fotografía macro y un tercer sensor de 2 megapíxeles para capturar información y poder hacer mejor modo retrato, es decir, que desenfoque más el fondo, además del lector de huellas dactilares. También en la parte de atrás nos encontramos con el altavoz. Está todo construido en plástico y si bien al tenerlo en la mano nos damos cuenta que es un teléfono económico, me da muy buenas sensaciones. Está muy bien construido, los botones no se mueven para nada y es un teléfono bastante sólido y rugoso. A su vez tiene un peso de 200 gramos gracias a su importante batería de 5000 mAh. Ahora voy a poner en pantalla para que ustedes puedan leer con mayor detenimiento la ficha técnica, pero a su vez vamos a comentar que los dos equipos, tanto el G8 Power como el G8 Power Lite, comparten tanto la batería como la memoria RAM y el almacenamiento interno. La batería es de 5000 mAh, la memoria RAM de 4 GB y el almacenamiento es de 64 GB, expandibles vía SD hasta 512 GB y la memoria que queda libre para el usuario es de 48 GB. Se diferencian en pantalla, principalmente la del G8 Power es Full HD y nos quedamos solamente en HD, en el procesador también. En el G8 Power tenemos un Snapdragon 665 y acá un MediaTek Helio P35. Otro punto importante es el sistema operativo, que en el G8 Power tenemos Android 10 y acá nos quedamos solamente con Android 9. Es un teléfono que si bien todavía no lo pude probar mucho, pero sí le estuve dando un uso importante. Se nota que es para un público en particular, pero me está gustando la experiencia. Obviamente después vamos a hacer su review en detalle, después de probarlo algunas semanas, a ver cómo se siente el día a día con este teléfono, pero lo principal que noté es la batería dura un montón. Lo estoy usando bastante desde que me llegó cedido por parte de Motorola. Llego con algo de 50 y pico, 60% de batería y ahora tengo 47. No se desgasta nada la batería. Nos aseguran desde Motorola que por lo menos dura 2 días la batería. Con el G8 Power me encantó la batería, yo lo dejé en su review, así que los invito a que vayan a verla, cliqueando acá en la tarjeta y no me sorprendería que acá dure lo mismo o más todavía, ya que tenemos una pantalla de menor consumo al ser de menor calidad y por lo tanto puede durarnos mucho más. El sonido, si bien tenemos un parlante en la parte de atrás que no es una ubicación recomendable para un altavoz en un teléfono, tiene bastante calidad. Si bien no es de los mejores y por lo poco que lo estuve probando, tiene una buena nitidez, teniendo en cuenta su rango de precio. Lo que no me convence del todo es que tengamos una entrada micro USB y que venga con Android 9, que podría venir ya directamente con Android 10 y no sabemos si va a actualizar o no. Ahora verán en pantalla algunas fotos de prueba que realizamos. La calidad cumplen, están bien, pero el balance de blancos es algo que no me termina de convencer y el nivel de detalle. De todas maneras, luego lo probaré más en profundidad, de noche también, con distintos tipos de iluminación y les daré mi resultado final en su análisis correspondiente. Probándolo en juegos, obviamente se recomienda, está más preparado para juegos casuales, juegos indie, sin muchos recursos gráficos, pero dentro de todo se la bancó bastante muy bien, por lo que lo estuve probando, tanto como este simulador de camiones que tiene una importante cantidad de texturas, de modelos 3D. Yo lo puse en la calidad máxima, que ellos la llaman extremo acá en el juego, y obviamente no va a 60 frames por segundo de corrido, tiene unas pequeñas trabitas, pero si lo ponemos en calidad media va muy fluido. Por eso que en las transiciones y cuando navegamos de aplicación a aplicación se nota que no es un teléfono tan potente, que hay que darle paciencia para abrir y cerrar aplicaciones, pero tampoco es que vaya mal como en un gama baja, y acá sí podemos exigirle un poco. No del todo, no mucho más que esto, que lo que nos da, pero va bien y para este público determinado al que se dirige el teléfono está más que bien.
Se encuentra entre un escalón intermedio entre los Moto E, los gama baja y ya la línea Moto G8 común, que ya son teléfonos con procesadores más potentes y se notan. Hablando sobre el precio, este Moto G8 Power Lite vale 19.000 pesos, el G8 Power común 25.000 y los Moto E ya valen 15.000 pesos. También en precio se encuentra un escalón por el medio. A mí la verdad que me está gustando bastante este teléfono, lo recomiendo más que los Moto E y para mí si tienen la posibilidad de estirarse esos 4.000 pesos, desde ya se los adelanto que lo hagan. Así que esto ha sido todo por hoy. Si te ha gustado el video no olvides dejar tu me gusta, suscribirte acá abajo y decime qué aspecto querés que analice en su review en particular, qué querés que muestre en detalle, si su cámara, una prueba de batería que haga, por qué no, a ver cuántas horas de pantalla aguanta o lo que te gustaría ver y nosotros lo hacemos, así te sacamos la duda. Además te invito a seguirnos en nuestras redes sociales @tecnoteca_YT, donde subimos en Instagram vía stories noticias todos los días y en Twitter también los compartimos vía tweets. Esto ha sido todo por hoy, nos vemos la próxima, chau chau.